A ver, para la mayoría de nosotros, la palabra cálculo, pues nos hace pensar en pizarrones llenos de fórmulas, ¿no? Derivadas, integrales, cosas que memorizamos para un examen y que, seamos honestos, olvidamos casi de inmediato. Pero esto es solo la envoltura. Si miramos adentro, encontramos algo mucho, mucho más grande. Una de las ideas más revolucionarias en la historia de la humanidad. Es el intento de crear un lenguaje para describir la esencia misma del cambio. Esta es la historia de cómo un joven de apenas 22 años, aislado del mundo por una plaga, concibió él solo las herramientas para describir todo, desde cómo cae una manzana hasta la órbita de la Luna. Esa es la pregunta que nos va a guiar. ¿Qué fue lo que vio Isaac Newton en la quietud de una granja que los pensadores más brillantes, desde Arquímedes hasta Galileo, no habían podido articular? No estamos hablando solo de una nueva fórmula, sino de un salto conceptual tremendo. Vamos a explorar justo ese momento en que una visión estática del universo se rompió en mil pedazos, y la realidad por primera vez hizo clic, revelándose como un sistema dinámico que podíamos entender. El escenario es casi de película de suspenso. Estamos en 1665 y la peste negra, la misma que había arrasado Europa siglos atrás, regresa a Londres con una furia increíble. Y empieza a extenderse. Cambridge, que era el centro intelectual de Inglaterra, se convierte en un pueblo fantasma. La universidad cierra sus puertas y un joven estudiante de 22 años, Isaac Newton, no tiene más remedio que volver a la granja de su familia en Woolsthorpe Manor. Imagínense, un exilio forzado, sin profesores, sin la rutina académica, sin ninguna distracción. Solo él, su mente y los problemas más grandes del universo. Este tiempo de soledad, que al final duró casi 2 años, se conoce como su annus mirabilis, su año milagroso. Lejos del ruido del mundo, la mente de Newton simplemente explotó en una ráfaga de creatividad que no tenía precedentes. Miren, no solo sentó las bases del cálculo, sino que también descompuso la luz con prismas, creando las bases de la óptica, y formuló sus primeras ideas sobre la gravitación universal. El aislamiento no fue un problema para él, fue el catalizador. Le permitió concentrarse de una manera casi sobrehumana en los enigmas que habían frustrado a la ciencia durante 2000 años. Y ojo que estos problemas no eran nuevos. Los griegos eran unos maestros de las formas perfectas, de lo estático. Círculos, triángulos, esferas, lo dominaban. Pero el mundo real no es así. No se queda quieto. Las herramientas que tenían en esa época, la geometría y el álgebra, podían describir un círculo entero, pero no te podían decir la dirección exacta de un objeto que se mueve en ese círculo en un instante preciso. Podían calcular el área de un rectángulo, pero no el área bajo una parábola. La clave de todo era el instante. ¿Cómo se captura algo que es infinitesimal? ¿Cómo se describe una propiedad, como la velocidad, en un punto que no dura nada? La matemática que existía simplemente se rompía al intentar responder eso. Y aquí, justo aquí, es donde Newton da su gran salto. Se da cuenta de que el problema no era encontrar una fórmula más lista, sino cambiar por completo la forma de ver las cosas. En lugar de ver el universo como un museo de objetos quietos, empezó a verlo como un río de procesos en constante cambio. Dejó de preguntar qué es esta forma y empezó a preguntar cómo se está convirtiendo esta forma en la siguiente. Necesitaba un lenguaje para describir el flujo, y como no existía, pues, decidió inventarlo. Esta es la diferencia fundamental. La geometría griega es como una foto perfecta. Captura un momento en su totalidad, sí, pero está congelada. El cálculo de Newton es como una película. Está hecha de infinitos fotogramas, de instantes, y su poder está en describir cómo se pasa de un fotograma al siguiente. No es una matemática de las cosas que son, sino de las cosas que suceden. Piénsenlo así, es la diferencia entre tener un mapa y tener un GPS que te guía en tiempo real. Para poder hablar este nuevo lenguaje, Newton se inventó su propio vocabulario, uno que se basaba mucho en la física y la intuición. A una cantidad que cambia con el tiempo, como la distancia que recorre un planeta, la llamó fluyente, porque fluye, ¿no? Y a su velocidad en un instante cualquiera, a su tasa de cambio instantánea, la llamó fluxión. Con estos dos conceptos, Newton transformó problemas de geometría en problemas de movimiento. De repente, ya no estaba lidiando con figuras abstractas, sino con puntos que se movían, que aceleraban y que dibujaban caminos en el espacio. Es súper importante entender que sus primeros métodos eran increíblemente intuitivos, pero lógicamente un poco inestables. Para calcular una fluxión, metió una cantidad de tiempo infinitamente pequeña en sus cálculos, hacía todas las operaciones y luego al final, ¡pum!, la hacía desaparecer diciendo que era cero. Esto, claro, escandalizó a muchísima gente. ¿Cómo puede ser que algo sea lo suficientemente grande para dividir entre ello, pero a la vez tan pequeño que al final lo descartas como si fuera cero? Décadas después, el filósofo George Berkeley se burlaría de estos infinitesimales llamándolos fantasmas de cantidades difuntas. La cosa es que funcionaban, pero nadie sabía muy bien por qué.
A pesar de esas grietas en la lógica, este camino lo llevó a su descubrimiento más profundo, el teorema fundamental del cálculo. Se dio cuenta de que los dos grandes problemas que lo obsesionaban, encontrar la pendiente instantánea de una curva, lo que hoy llamamos diferenciación, y calcular el área total bajo esa curva, la integración, no eran dos problemas distintos. Eran en realidad un solo problema visto desde ángulos opuestos. Eran las dos caras de la misma moneda. Si sabes la velocidad de un objeto en cada instante, puedes calcular la distancia total que recorrió. Y al revés, si sabes la distancia recorrida en cada instante, puedes calcular su velocidad. Una operación deshace perfectamente a la otra. ¡Brillante! Pero Newton no había creado este lenguaje tan poderoso para dejarlo en la matemática abstracta. Para nada. Había forjado una llave maestra, y ahora la iba a usar para abrir la cerradura más grande y misteriosa de su tiempo, el mecanismo del sistema solar. ¿Por qué los planetas se mueven así? ¿Qué ley gobierna esa danza silenciosa en la oscuridad del espacio? La leyenda, que el propio Newton contó, dice que la idea le vino mientras veía caer una manzana en el jardín de su casa. Su genialidad no fue ver caer la manzana, eso lo ve cualquiera. Fue preguntarse, ¿hasta dónde llega esta fuerza? ¿Llega a la cima de los árboles? ¿A las nubes? ¿Llega hasta la luna? Su gran salto de imaginación fue proponer que la misma fuerza de todos los días que jala una manzana al suelo es la que mantiene la luna girando en su órbita, evitando que salga disparada al espacio. Era una idea radical, unificar la Tierra y los cielos bajo una sola ley universal. Pero aquí la historia da un giro inesperado. Newton hizo los cálculos allá por 1666, pero los números no le cerraban del todo. ¿Y la razón? Pues que el dato que tenía sobre el tamaño de la Tierra era impreciso. Frustrado, y como era una persona muy reservada y que odiaba las críticas, guardó sus descubrimientos revolucionarios en un cajón. Y ahí se quedaron casi 20 años, hasta que en 1684 el astrónomo Edmund Halley, que estaba dándose de topes con el mismo problema, viajó a Cambridge para consultarle. Cuando Halley le preguntó qué órbita resultaría de una fuerza de gravedad que disminuye con el cuadrado de la distancia, Newton, sin inmutarse, le respondió: «Una elipse, la he calculado». Halley se quedó de piedra y le suplicó que publicara sus hallazgos. Impulsado y hasta financiado por Halley, Newton se encerró durante 18 meses de un trabajo febril para producir su obra maestra, los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Este libro es, muy posiblemente, el texto científico más importante que se ha escrito jamás. Usando el poder del cálculo, demostró que sus 3 leyes del movimiento y una sola ley de gravitación universal podían explicarlo todo. La caída de los objetos, las órbitas elípticas de los planetas, las mareas de los océanos y hasta las trayectorias de los cometas. El universo ya no era un misterio divino, era como un reloj, y Newton había descubierto sus engranajes. Pero la revolución de Newton no se quedó en los cielos del siglo XVII. El lenguaje que él inventó para describir el movimiento de los planetas se convirtió, con el tiempo, en el sistema operativo invisible de nuestro mundo moderno. El cálculo no es solo una materia aburrida de la escuela, es el motor intelectual que impulsa casi toda la ciencia, la ingeniería y la tecnología que hoy damos por sentada. Ahora, antes de ver sus aplicaciones, hay que ser justos y reconocer que Newton no estaba completamente solo. Al otro lado del Canal de la Mancha, en Alemania, el filósofo y matemático Gottfried Leibniz desarrolló, por su cuenta, su propia versión del cálculo. Sus enfoques eran diferentes. Newton pensaba como físico, en términos de movimiento, Leibniz más como filósofo, en términos de sumar diferencias infinitamente pequeñas. Leibniz publicó primero, y eso desató una disputa súper amarga y nacionalista sobre quién fue el inventor. Hoy en día, la historia les da el crédito a ambos, pero es la notación de Leibniz, con sus símbolos tan elegantes de dy, dx y la s alargada para la integral, la que usamos en todo el mundo por lo clara y potente que es. Bueno, veamos el legado. Cada vez que vemos un pronóstico del tiempo, estamos viendo el cálculo en acción. La atmósfera es un fluido caótico, súper complejo. Para predecir el clima, las supercomputadoras resuelven ecuaciones diferenciales que modelan cómo pequeñas partes de aire cambian de presión, temperatura y velocidad de un instante a otro. Luego, integran esos millones de cambios para darnos una idea de cómo se comportará todo el sistema. Cada estructura moderna que vemos, desde un puente colgante hasta un rascacielos, se mantiene en pie gracias al cálculo. Los ingenieros lo usan para saber exactamente cómo se distribuyen las fuerzas a lo largo de las vigas. Integran las tensiones y las compresiones sobre áreas y volúmenes para asegurarse de que ninguna parte de la estructura se vaya a romper. Es, literalmente, lo que evita que el mundo que construimos se nos caiga encima.
Las mismas herramientas matemáticas que Newton usó para trazar la órbita del cometa Halley son las que usa la NASA hoy para mandar un vehículo a Marte. La mecánica orbital es puro cálculo. Se trata de resolver ecuaciones de movimiento que toman en cuenta las fuerzas de gravedad del Sol, la Tierra, Marte y otros planetas, que están cambiando constantemente para trazar una trayectoria súper precisa a través de millones de kilómetros. En medicina, el cálculo salva vidas. Así de claro. Una resonancia magnética o una tomografía no son fotos del interior del cuerpo, son reconstrucciones matemáticas. Los sensores recogen una cantidad brutal de datos sobre cómo ciertas ondas atraviesan el cuerpo desde miles de ángulos, y luego unos algoritmos basados en integrales complejas procesan toda esa información para construir una imagen tridimensional detallada. Y sí, hasta el mundo abstracto de las finanzas depende del cálculo. La famosa ecuación de Black-Scholes, que de hecho ganó un premio Nobel y que se usa para ponerle precio a las opciones financieras, es una ecuación diferencial. Es más, el término derivados financieros no es casualidad. Su valor se deriva de la tasa de cambio de otro activo, un concepto que viene directo de la derivada de Newton y Leibniz. Este es el legado final y quizás el más profundo de Newton. Más allá de cualquier ley o ecuación, su mayor logro fue cambiar por completo nuestra forma de ver el mundo. Demostró que el universo no es un lugar arbitrario, caótico, gobernado por caprichos, sino un sistema inmenso y ordenado. Un sistema regido por leyes lógicas y matemáticas que la mente humana puede descubrir, entender y usar para predecir el futuro. Nos dio una nueva fe en el poder de la razón. La historia de Newton nos enseña algo fundamental, que un gran avance en el conocimiento, muchas veces, necesita un gran avance en el lenguaje que usamos para describirlo. Él nos dio el lenguaje del cambio, del movimiento. Y esto nos deja con una pregunta que inspira. Frente a los grandes misterios que tenemos hoy, como la naturaleza de la conciencia o de qué está hecho el espacio-tiempo, ¿qué nuevos lenguajes, qué nuevos cálculos nos faltan por descubrir para que por fin podamos hacer las preguntas correctas y entender la realidad a un nivel todavía más profundo?